es cierto que nunca vamos a tener todo constante. La demanda está en todo momento variando y por lo tanto la generación se está ajustando a esa demanda. Pero podemos decir que, por ejemplo, en un entorno de tiempo, las variables han permanecido más o menos constantes. O lo que es lo mismo, lo que estaríamos haciendo es tomar una foto del sistema y analizar qué es lo que está pasando en un instante dado. Y si es necesario, bueno, se lo extrapola a eso que es el resultado en un periodo de tiempo donde podemos asimilar que las variables son constantes. Se vean un poco cuáles son los estudios de flujo de carga. ¿Para qué sirve? Bueno, aquí tenemos un sistema, no está actualizado, pero nos interesa, es simplemente para ver cuáles son las distintas, algunos de los distintos casos que se pueden analizar, ¿no? Aquí tenemos el bracho, doble terna hacia Independencia, papelera Tucumán, estática. Después aquí una doble terna hacia Santiago del Estero, vinculación con Villa Quinteros, el oeste de Catamarca, y de aquí va hacia el sur. Entonces, ¿qué preguntas podríamos hacernos, por ejemplo? Aquí tenemos papelera de Tucumán, ¿sí? Entonces, si papelera que produce más o menos 12 megavatios, dice, bueno, yo quiero duplicar la capacidad de la planta, voy a consumir el doble. Entonces, ¿qué es lo que podrían pensar ustedes que puede pasar? Se va a sobrecargar la línea si no se ajusta. ¿Qué líneas podrían ser, por ejemplo? Esa de Independencia, esa doble terna. Puede ser esta, ¿no? La bracho Independencia, y después la línea que va de Independencia hacia el Bule y papelera, ¿no? Bueno, para ver si se va a sobrecargar o no, podemos analizarlo a través de un flujo de carga. No solamente pueden haber cuestiones de sobrecarga, sino que al aumentar la demanda voy a tener seguramente una disminución de la tensión. ¿Cuánto disminuye? Bueno, sale de analizar mediante el flujo de carga. Otra pregunta que podría hacerme es decir, bueno, aquí está Tinogasta, que está en el oeste de Catamarca, ya perdido, ¿sí? Conectado a través de una línea larga, cada uno de los tramos son más o menos 100 kilómetros. Entonces, seguramente voy a tener bajas tensiones, entonces podría decir, bueno, ¿cuánto vale el capacitor que puedo instalar ahí en Tinogasta para que trabaje con tensiones normales? Eso se hace entonces con flujo de carga. Puedo analizar cambios topológicos. Habitualmente el área no a centro y no a sur, que es la parte de Catamarca, está abierto en una línea que va entre Aguilar y Riesca. Entonces podría analizar, ¿qué pasa si cierro este interruptor? Ese interruptor opera abierto en general, porque si no aumenta mucho el flujo por esta línea, Independencia Blanca, porque trata de ir hacia esta zona. Además que se producen caídas de tensión en la zona sur. ¿Cuánto aumenta la corriente? ¿Cuánto caen las tensiones? Eso lo puedo resolver con un flujo de carga. Puedo analizar también una falla o un mantenimiento programado. Por ejemplo, puedo decir, bueno, ¿qué pasa si sale del servicio una de las máquinas de Central Hidroeléctrica Rion? ¿Por qué sale del servicio? Ya sea, podría ser porque tiene algún mantenimiento la máquina, algún mantenimiento programado, o porque se produce alguna falla, ya sea en la máquina o en el transformador que lo vincula a la red. Entonces, ¿qué pasa si sale, caen las tensiones, se sobrecarga la línea esta bracho Riondo? Todo eso se lo analiza con flujo de carga. Puedo analizar también un mantenimiento
o un mantenimiento o una salida de servicio de la línea Bracho-Rion. Entonces, corro un flujo de carga, la saco de servicio a la línea, me fijo qué pasa con las tensiones, qué pasa con la corriente, si se puede abastecer la demanda o no, qué generación tengo que arrancar, qué demanda tengo que cortar. Todo eso se lo hace con flujo de carga. También puede hacer análisis prospectivos. ¿Qué son análisis prospectivos? Es mirar un poco más allá en el tiempo y analizar cómo se comportaría el sistema en el futuro, ya sea por el incremento de la demanda o por necesidad de ampliación del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está la estación Loreto en Santiago, yo podría decir, bueno, ¿qué pasa si la alimento de Frías o qué pasa si la alimento de Santiago Sur? ¿Cuál de los dos tiene mejor comportamiento? Ese es un análisis prospectivo, un análisis para futuro. También, si por la evolución normal de la demanda durante el día, el crecimiento, puedo tener bajas tensiones en esta zona de Santiago, puedo determinar a partir de qué horario o a partir de qué demanda del área necesito arrancar la central térmica Añatuya como generación forzada para normalizar el perfil de tensiones. También puedo decir, bueno, con qué tensión puedo salir desde el bracho para llegar con buenas tensiones en barras extremos, por ejemplo, Tinogasta, Bandera, Linares. ¿Se entiende entonces más o menos para qué un flujo de carga, no? ¿Sí? Así es como se ve un flujo de carga, ¿sí? Se representa la red de transporte y en las líneas se pueden visualizar la potencia activa que transporta, la potencia reactiva, la corriente, o puedo pedir al programa que muestre, por ejemplo, las pérdidas, o la potencia aparente, o el porcentaje de carga de la línea. En el caso de los generadores, potencia activa, reactiva generada, corriente. En las tensiones, en las barras, puedo ver las tensiones, el módulo, ¿sí? En kilovoltios, por unidad, tema que ya hemos visto. Puedo analizar el ángulo. Acá tengo, por ejemplo, un capacitor, me muestra el reactivo que está generando. Y algunos programas tienen facilidades, por ejemplo el Power Factory, donde muestra con rojo las líneas que están sobrecargadas, ¿sí? O con azul las barras donde hay baja tensión. Entonces rápidamente uno puede tener una idea, ¿no?, de qué es lo que está pasando. En resumen, ¿para qué sirve un análisis de flujo de carga? El análisis de flujo de carga sirve para calcular todas las variables en estado estacionario que yo necesito: tensión, corriente, potencia activa, reactiva, aparente, pérdidas, lo que a ustedes se les ocurra. Y puedo hacer análisis tanto en estado normal como en estado de contingencia, o sea, ante una falla. En estado normal, como lo he mostrado antes, vamos a ver los niveles de carga, líneas y transformadores, podemos analizar pérdidas, podemos ver el perfil de tensiones, sirve para realizar planeamiento de redes, modelar distintos escenarios futuros, como esto con la estación Loreto, sirve para analizar despacho de generadores forzados, viendo de optimizar, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, despachar la menor generación posible de manera que se solucione el problema, sin desperdiciar gas o agua o lo que sea el combustible, ¿no? También los flujos de carga sirven como condición inicial de estado estacionario para los estudios de cortocircuito y de estabilidad. Esto nosotros lo vamos a ver cuando veamos esos dos temas.
Entonces, antes de hacer un análisis de cortocircuito o antes de hacer un análisis de estabilidad, tengo que analizar cómo se comporta el sistema en estado estacionario. Y para eso primero corro el flujo de carga. También puedo hacer análisis con contingencia. Realmente se habla de contingencia n-1, n-2. n-1 significa que sale un elemento de la red de transporte, por ejemplo, una línea. n-2 cuando salen dos elementos, por ejemplo, sale una doble terna. Y se analiza lo mismo que en estado normal. Nivel de carga, pérdidas, perfil de tensiones. Y se analiza también qué es lo que puedo hacer para remediar los problemas que puedan aparecer. Corte de demanda, arranque de generación, cambios de topología. Todo eso se lo hace con flujo de carga. En lo que es contingencia también se hace simulación de contingencia, como hemos visto, qué pasa si sale una línea, y analizar criterios de seguridad. ¿Qué es esto? Los criterios de seguridad se refiere a cómo tiene que estar la red antes que se produzca la falla, para que cuando se produzca la falla, cuando salga del servicio algún elemento, la red siga operando normalmente y no haya sobrecarga, caída de tensión. En ese caso lo que se hace es ver pre-falla, ¿sí? Qué generación tiene que estar despachada para que si sale una línea, por ejemplo, no haya problema. Verificación del estado de red para estudios de confiabilidad. Esto se hace en distintas simulaciones, se analiza para distintas configuraciones la demanda que es necesario cortar. Estrategia para el restablecimiento del sistema, es decir, cuando hay un blackout, mediante el flujo de carga uno va analizando cómo va a ir armando de vuelta la red de transporte, ¿no? O sea, se empieza en algún lugar donde hay generación, se agrega demanda, se va hacia otro lugar más alejado, energizando otra línea, se fija si las tensiones están bien, se arranca más generación. Bueno, esa es la estrategia para el restablecimiento del sistema. Y también se hacen estudios de rechazo de carga, ¿no? El estudio de rechazo de carga es qué pasa si se desconecta alguna demanda. Nosotros hemos visto, cuando hemos hecho análisis del comportamiento de la línea, que si una línea opera en vacío, la tensión en el extremo receptor, ¿qué le pasa? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿cierto? Bueno, si una línea está trabajando normalmente en estado estacionario, ¿sí? Y se desconecta una demanda, por ese rechazo de carga yo podría analizar qué es lo que pasa con las tensiones si se van muy arriba. ¿Preguntas? No. Sigamos. Bueno, este es un estudio, un ejemplo de un estudio de flujo de carga. Para un caso que había sucedido el 12 de abril de 2009, en condiciones de alto intercambio entre el NOA Norte y el NOA Centro, o sea, entre Salta y Tucumán, había un exceso de generación en el sistema NOA y desengancha la línea Cabra Corral Pampa Grande Tranca, esta que le estoy marcando, ¿sí? Esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La generación de Termoandes, de Güemes y de Cabra Corral, tiende a venir por esta zona, por esas líneas. En esa época había un sistema de automatismo en el cual, si se registraba alguna sobrecarga en esta línea, la Cobo Metano o Cobo Rosario de la Frontera, se mandaba desconexión de generación en Cabra Corral, de manera que
estas corrientes no superen el máximo admisible de las líneas. Esa desconexión de generación se hacía con el criterio de que siempre quede aquí algún generador para soporte de tensiones. Bueno, con las condiciones de demanda y generación de ese día y de esa hora, se vio que las líneas Jacobo-Metán y Cobos-Rosario superaban la capacidad y podían desenganchar. Entonces lo que se hizo es modificar el automatismo diciendo, bueno, si se produce esta falla y hay una sobrecarga acá, desconecto toda la generación. ¿Sí? Ese es un estudio, fíjense en cómo diseño un automatismo de desconexión de generación, DAG, desconexión automática de generación, mediante el uso del flujo de cargas. ¿Preguntas? Bueno. Para resolver el flujo de carga, vamos por fin a aplicar todo lo que hemos aprendido en el primer cuatrimestre. Para hacer un análisis de flujo de carga, lo que tenemos que hacer primero es modelar la red de transporte. ¿Sí? Modelar las líneas, los generadores, la demanda, todo, los capacitores, los reactores que pudieran haber. Y para eso, ¿qué modelos vamos a usar? El modelo transformador generalmente se lo utiliza una reactancia en serie, pero si se quiere simular la operación en un punto distinto del estado nominal, cuando nosotros conmutamos el transformador, entonces ahí se utiliza el modelo pi, sino directamente una reactancia. Las líneas, vamos a utilizar el circuito pi, puede ser el circuito pi equivalente o el pi nominal, según si sea línea media o larga. Las líneas cortas también se las modela con circuito pi. No nos cuesta nada, no hace falta simplificar con la potencialidad que tienen los software hoy en día. El generador lo vamos a modelar como una inyección de potencia activa y reactiva. Y la demanda se la modela como una extracción de potencia activa y reactiva, o sea, como una inyección negativa. Fíjense que para el estudio del flujo de carga no vamos a modelar el generador como una fuente de tensión detrás de la reactancia sincrónica. Ese modelo lo vamos a utilizar para otros estudios. Por ahora, para el flujo de carga, directamente una inyección de potencia activa y reactiva. ¿Cuáles son los pasos para hacer un flujo de carga? Bueno, primero tenemos que tomar el unifilar. Supongamos este unifilar que tenemos aquí abajo. Ya hay 7 barras, 5 líneas, 3 transformadores, 3 generadores y 4 demandas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener el unifilar y después numerar las distintas barras. ¿Sí? Numeramos las distintas barras. Y ahora a este unifilar lo detallamos según el modelo que vamos a hacer o que queremos adoptar para los distintos elementos. Fíjense que las líneas, ahí está como un circuito pi, todo lo que están en morado. Los transformadores, bueno, como decía, puede ser modelo genérico del circuito pi o si no, una reactancia. Y fíjense que la generación y la demanda está modelada como fuentes de potencia. ¿Sí? Fuentes de potencia.
Cualquier consulta me interrumpen, ¿no? ¿Serán, profe, entonces los simbolitos de la fuente de corriente, digamos, de la generadora? Sí. Bien, gracias. Esos simbolitos son fuentes corrientes, tanto de los generadores como de la demanda. El de los generadores está en verde, igual que el dibujito ese de aquí abajo, a la izquierda, y en azul el de la demanda, que también están dibujando azul. He respetado un poco los colores como para que ustedes se guíen y lo puedan interpretar más fácilmente. Bueno, una vez que ya tengo modelado todos los elementos de la red, el paso siguiente es asociar. Lo que se asocian son las admitancias que confluyen a un mismo nodo. Por ejemplo, si yo tengo este nodo 5, ¿cuáles son las admitancias que llegan acá? Y recién me doy cuenta que está mal dibujado. Las admitancias que llegan acá es las ramas, esta rama del costado, ¿sí?, de los circuitos pi de las líneas, la rama esta del transformador, y recién me doy cuenta que esta rama también no estaba dibujada, estaba agrupada dentro de estas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos todas estas admitancias y las ponemos acá. Lo pongo como Y50. Obviamente que para poder hacer todo esto, ¿qué se imaginan que tenemos que hacer primero? Ahora sí, el último tema que hemos visto. Valores por unidad. Valores por unidad. Lo primero que tenemos que hacer es transformar todo el circuito en por unidad, ¿no? Una vez que está en por unidad, entonces lo primero que hago es asociar los elementos. Por ejemplo, estoy en el nodo 1, asocio esta rama del trafo y estas dos ramas de las líneas. Y la pongo como Y10. Entonces, este circuito que teníamos antes queda más simplificado, según se puede ver en esta imagen de la derecha. Ahí yo he mantenido los colores para que puedan identificar qué es lo que está pasando. En particular, por ejemplo, esta la Y10, la Y50, he puesto los dos colores indicando que está compuesta tanto por las ramas Shunt de la línea como de transformador, ¿no? Bueno, fíjense que lo que estamos haciendo también es trabajar sobre todo como admitancia, no como impedancia. ¿Por qué? Porque lo que queremos armar es la matriz admitancia, y es con la cual vamos a resolver los flujos de carga. ¿Sí? ¿Cómo se arma la matriz admitancia? La matriz admitancia está conformada por elementos que lo nombramos con mayúscula, con Y mayúscula. En cambio, los elementos del circuito están con la letra Y minúscula. Entonces, si vemos Y15 en minúscula, es la admitancia que está entre los nodos 1 y 5. Pero si aquí vemos Y15 de la matriz admitancia, ya vamos a ver cómo se la construye. Bueno, primero vamos a ver los elementos de la diagonal principal. Y11, Y22, Y33, etc. hasta YN. ¿Cómo se determinan estos elementos? Va a ser la suma de todos los elementos que llegan al nodo I. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy con el Y11, ¿cuáles son los elementos que llegan al nodo 1? Llegan Y17, Y10,
Y15 y Y14. Entonces el Y11 es la suma de todas estas admitancias, Y14 más Y17 más Y10 más Y15. Si vamos al Y55, entonces voy a tener Y15 más Y50 más Y35 más Y56 más esta que sería la Y54. Sí, así es como se arman los elementos de la diagonal principal. ¿Cómo se los calcula los que están fuera de la diagonal principal? Bueno, son las admitancias que están entre los nodos I y J, pero con signo cambiado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la Y12, ¿sí? ¿Cuánto vale la admitancia entre el nodo 1 y el nodo 2? No tengo ninguna admitancia directa. Tengo que hacer todo un camino para llegar ahí. Entonces, en ese caso, la Y12 mayúscula vale 0. ¿Cuánto vale, por ejemplo, la Y15? Y15 mayúscula va a ser menos la admitancia que está entre el nodo 1 y el nodo 5. Eso va a ser menos Y15 minúscula. ¿Está claro cómo se la arma? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en esa matriz Y está modelada toda la topología de la red. Es decir, el esqueleto, como todos los elementos que son líneas, transformadores y elementos Joule, como ser capacitores y reactores. Y a esa matriz Y le vamos a aplicar la generación que nosotros queremos analizar y la demanda para ese estado, y con estos datos vamos a calcular las tensiones. Las tensiones son lo que denominamos variables de estado. Las variables de estado son aquellas variables que, si las conocemos, podemos conocer todas las otras variables, ¿no? Es decir, si nosotros conocemos las tensiones de todas las barras, podemos determinar cuánto valen las corrientes, las potencias, las pérdidas, todas las otras variables, ¿no? Entonces, fundamental, primer paso, encontrar la matriz de admitancia Y. ¿Preguntas? Dijo, profe, que es, disculpe para los demás elementos que no son de la admitancia principal, que no son de la diagonal principal, son la suma de los elementos, pero cambiado de signo, dijo. No es la suma de los elementos. Sí, bueno, es la suma de los elementos que están entre esos dos nodos. Sí. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tengo solamente Y15. Si yo veo, por ejemplo, quiero calcular el Y53, tengo solamente esta, la Y35, cambiada de signo. Podría tener dos admitancias si tengo, por ejemplo, aquí dos líneas en paralelo. Si tengo dos líneas en paralelo, entonces tendría dos admitancias. Que la sumo y le cambio el signo. O si tengo dos transformadores en paralelo, también tendría lo mismo, ¿no? Sumo las admitancias que están entre esos dos nodos y les cambio el signo. ¿Alguna otra pregunta? Veamos un poco las ecuaciones del flujo de carga. Calculemos un flujo de carga elemental. Que sería, por ejemplo, analizar qué es lo que pasa en una línea, con los extremos de una línea. Pongo dos equivalentes en los extremos de la línea y analizo qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué voy a tener?
para la barra 1 voy a tener una potencia que ingresa y una potencia que sale. Potencia que ingresa como generación y una potencia que sale como demanda. La diferencia de estas dos, ¿sí?, va a ser la potencia que ingresa a la línea. Y la otra barra, bueno, lo mismo, ¿no? Potencia generada menos potencia demandada va a ser la potencia transmitida. Aquí vamos a tener la tensión U1 y aquí la tensión U2. Vamos a tener una potencia transmitida S1, en realidad sería S12, la potencia que va de 1 hacia 2, y esta sería la corriente I12, la corriente que va de I1 hacia barra 2, y acá tendríamos la potencia S21 y la corriente I21. Y bueno, los valores de la línea, reactancia, admitancia, capacidades, esa siempre son dadas. Para la barra 1, la potencia generada, vamos a tener componente activa y reactiva, lo mismo que para la potencia demandada, y vamos a tener la potencia neta, potencia aparente neta, que es potencia generada menos potencia demandada. Ahí está como potencia aparente, ¿no? Pero también podríamos tener una P1, que sería PG1 menos PD1, potencia generada menos potencia demandada de la barra 1. Y lo mismo podemos decir de la potencia reactiva. Y lo mismo para la barra 2. Fíjense, las tensiones las defino con módulo y ángulo, la corriente como la potencia conjugada sobre la tensión. Y bueno, hacemos algunos calculitos. Yo quiero calcular la corriente esta I1. ¿Cuánto vale esta corriente I1? Va a ser la corriente que va por la rama esta, a la izquierda, más la corriente que va por la rama transversal.